Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, chicas y chicos. Les doy la bienvenida a mi canal de investigación análisis y en esta ocasión quiero exponer el tema sobre la condonación de la deuda en América Latina, ya que llegó la hora de condonar. Desde finales del 2019 se registraron brotes de un nuevo virus desconocido para la humanidad, un virus que con el paso del tiempo se fue propagando por todos los continentes y ha causado la muerte desafortunadamente de 270,000 personas e infectado a más de 3 millones de personas en todo el mundo. Y pues, ¿quién diría que un simple virus de tantos que hay en el mundo tendría la capacidad de poner en jaque lo que ya estaba establecido, el sistema político, económico, social, que ya estaba implantado y que hoy en día se pone en duda y se cuestiona mucho, demasiado, deja mucho que desear el sistema con el que estábamos organizados y que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de exigir un nuevo cambio. Este, pero en esta ocasión me voy a centrar más que nada en la deuda que como región latinoamericana tenemos y que nosotros como mexicanos y mexicanas, pues también la sufrimos y que pues desgraciadamente pues hemos vivido o seguimos viviendo con ella, ya que pues muchos recordarán el FOBAPROA, una institución creada en 1990 para rescatar a un grupo de mediocres que no pudieron liderar o manejar muy bien las empresas encargadas a su mando, y que pues lamentablemente ese error lo tuvimos que pagar todos los mexicanos y que pues lamentablemente nuestros nietos la seguirán pagando. Y, y esto lo quiero llevar porque para rescatar a esos incrédulos, pues se tuvo que utilizar un 14.5 del Producto Interno Bruto mexicano, y por otra parte se tuvo que sustraer un 60% de los recursos públicos. Así que la construcción de los hospitales, escuelas, carreteras, puentes, pues se tuvieron que cancelar o simplemente pues hacerse la vista gorda y hacer como que pues nunca estaba eso predispuesto, y que pues todos esos recursos se fueron para rescatar al sector privado, que pues hoy en día sabemos que son los que no saben cómo manejar una crisis y son los que por consecuente empeoran la crisis. Y eso lo menciono porque el FOBAPROA, si bien es un tema aparte de la condonación de la deuda que se busca para la región, es un tema muy cercano que nosotros vivimos y que pues que muchos mexicanos no aceptamos, pero que por las políticas neoliberales, por la confianza de los sacerdotes que creían que era lo correcto, pues seguimos pagando esos errores, lamentablemente. Así que pues, si no es por el momento, este proyecto de la condonación de la deuda es un proyecto impulsado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, un proyecto muy ambicioso, pero también muy importante para nosotros, no solo porque permanezcamos al continente o seamos parte de la región latinoamericana, sino que nosotros como mexicanos, pues tenemos la responsabilidad de apoyar este tipo de proyectos progresistas, porque eso nos puede beneficiar a un mediano o largo plazo. Y pues hoy en día conocemos la deuda externa en América Latina como el compromiso que cada latinoamericano adquiere al nacer por la moderada cantidad de $7,000 para financiar el garrote con que se nos hostigará. Así que pues pagamos una deuda para que al final esos recursos se financien para hostigarnos si no estamos de acuerdo o estamos descontentos con las políticas neoliberales. Así que pues, sin más que decir, pues
Ante esta crisis, de acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas y el Desarrollo, se estima una pérdida de ingresos mundiales de más de 2 billones de dólares. Y por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo estima, bueno, advierte el fin de más de 25 millones de empleos en el mundo, lo cual pues sí es preocupante, ya que Estados Unidos, China, Japón, Italia, España, Reino Unido y otros países del primer mundo podrán resistir el impacto de este virus en el sector salud, político y social y económico, pero los más afectados serán los países con una deuda soberana, que somos nosotros, América Latina y en especial México. Una deuda que impide que crezcamos, que salgamos de esa denominación en la que se nos cataloga como países en vías de desarrollo. Una, una deuda que nos impide o nos han impedido crecer desde hace más de 3 décadas, y que pues esa deuda supone un grave peligro para la salud y para la eficiencia no solo regional sino internacional por la crisis que ha generado el COVID-19. Por lo tanto, yo quisiera decir que un país muy bien gobernado, la pobreza es algo que nos debería de dar vergüenza, pero más vergüenza es exigir al pobre dar algo que no tiene. Eso sí es algo para dar vergüenza, y es algo como el que está llevando a cabo el Fondo Monetario Internacional. Exigir a alguien algo que no puede dar, o sea, algo que le es muy difícil. Y pues nosotros como mexicanos, pues sí tenemos esa experiencia de la deuda, pero hay otros en peores condiciones en que no pueden salir de la pobreza de esas condiciones por eso mismo de la deuda. O sea, a muchas personas les es imposible salir de ese sector pidiendo prestado dinero, pero que al final no pueden pagar. Por lo tanto, piden prestado más dinero para pagar lo que ya debían, pero no es más que un círculo vicioso. O sea, es un tornado que en sí arrastra a los pobres. O sea, pido dinero para poder sustentar lo que voy a comer el día de hoy, pero pido dinero en otro lado porque pues mis ingresos no son tan buenos como para pagar la primera deuda, por lo tanto tengo que recurrir a una segunda deuda para pagarle a la primera deuda. Y así nos vamos sucesivamente. O sea, lamentablemente a nivel pequeño, en los hogares, entre los amigos, entre los compañeros, hasta a nivel internacional, una deuda es un compromiso. O sea, estamos no solo endeudados económicamente, sino estamos otorgando nuestro futuro, porque al pedir un préstamo a estos bancos internacionales, todo lo que producimos, toda la producción va destinado a ellos. Así que toda la producción presente y futura está destinado a estos bancos internacionales que incrédulamente exigen demasiado en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, porque no solo es el virus, sino la reconfiguración que se ha estado llevando a cabo desde hace años atrás. Así que lo que, a mi punto de vista, lo que ha hecho este virus solo ha exponenciado, o más bien ha mostrado los verdaderos problemas que se han ido arrastrando. O sea, las guerras económicas entre China y Estados Unidos, el Brexit de Inglaterra, la deuda soberana en Italia y otros problemas. Y lo único que ha hecho el coronavirus pues ha sido pues hacer explotar el problema. O sea, el huracán ya estaba formándose, así que pues ahora estamos en medio del huracán, y lo que nos exige este huracán es tomar medidas responsables para salir adelante. Y lo que esta deuda supone, aparte de entregar nuestro futuro, es también poner en riesgo
a los ciudadanos, las personas más vulnerables. O sea, es marchitar sus vidas con tal de pagarle a los dueños del futuro lo que pedimos prestado, y que lamentablemente pues las políticas neoliberales nos han comprometido, porque pues para bien o para mal esas políticas neoliberales lo único que han hecho es basar su economía en la deuda, y los que al final pagan esa deuda pues somos todos nosotros. Por lo tanto, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ha enviado una serie de cartas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano del Desarrollo y al Estado Papal, y sobre todo a la Organización de las Naciones Unidas, de poder impulsar este importante proyecto, porque no solo es cuestión de solidaridad, sino también de eficiencia, puesto que al vivir en un mundo globalizado, al ver que así pues expuso al mundo eh, con un virus, pues también es el responsable de que si un país cae o entra en crisis, pues también los demás entran en crisis. No por nada ocurrió el efecto tequila en los 90, o o la guerra económica entre Estados Unidos y China. Lo que le afecta a uno le afecta a todos. Por lo tanto, es una cuestión de eficiencia, que para pues rescatar la economía internacional también hay que rescatar la economía de la región, porque no podemos desamparar a los más vulnerables, a los que viven en las colonias más marginales, a los que viven al día, y por lo tanto hay que tomar estas medidas, apoyar estas medidas más que nada, para que nosotros como latinoamericanos y como mexicanos pues logremos salir adelante. Este proyecto está muy fuertemente apoyado por líderes de opinión, expresidentes políticos como Alfredo Serrano Mancilla, Rafael Correa, Álvaro García Linera, Gustavo Petro, Dilma Rousseff, Marco Enríquez Ominami, Fernando Lugo, Jorge Taina, Luis Guillermo Solís, Ernesto Samper, Celso Amorín, Camila Vallejo, Oscar Daniel Jaudé y Mario Delgado, un político de Morena en el Congreso, que pues apoya este tipo de iniciativas, y que pues entiende la magnitud o el que podría tener esta condonación de la deuda, una iniciativa importante para el continente y para la economía internacional. Así los sacerdotes de la derecha lo nieguen, pero pues es una adecuada respuesta pues para salir de esta fuerte crisis que ha dejado el virus. Y pues aquí quiero enfatizar que estas deudas fueron heredadas por los gobiernos de derecha, neoliberales, que para mantener viva esta doctrina se basaron en la economía de la deuda, privilegiando a unos cuantos y castigando a millones. Una carga que impide a las naciones salir del agujero del tercermundismo, como lo había dicho anteriormente. Y si no me creen, pues vean el ejemplo de Argentina. O sea, ¿quién endeudó a Argentina? Pues fue Macri, un derechista, un sacerdote de la derecha que endeudó al país irresponsablemente y le dejó el destino y el futuro de los argentinos a un Fondo Monetario Internacional financiado por principales potencias como Estados Unidos, y descontextualizados de lo que necesitan o requieren los argentinos, ya que para ellos es muy fácil decir, y muy irresponsablemente, muy mediocre sobre todo, de esa institución, exigir que suban los impuestos, el precio de la gasolina, que se recorten los gastos al sector público en medio de una crisis, y eso lo están haciendo con países caribeños. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le va a ocurrir subir los impuestos en medio de una crisis, cuando hay millones de desempleados, millones de trabajadores confinados en sus casas, y que lamentablemente pues no tienen un ingreso como el que tenían antes de la crisis? Y si es que se les redujo un 50%, o hasta pues lo peor, se les despidió por la cuestión de la crisis.
y que pues están más preocupados por qué es lo que van a comer el día de mañana, si van a tener para pagar al dueño de la renta, si tienen para vestir. Y es muy incongruente que se les suba los impuestos cuando pues no tienen nada, o sea, ya qué más pueden dar, o sea, no les puedes exigir al pobre que construya una mansión cuando para empezar no tiene ni los conocimientos ni las herramientas para llevarlo a cabo. Así que el Fondo Monetario Internacional se está comportando como todo un verdugo y que eso enfatiza más la debilidad, la incredulidad, la irresponsabilidad del sistema imperante que nos sometía a que las grandes potencias eran, o bueno, principalmente el capitalismo era nuestra única salida, el individualismo, la mano invisible, pero pues ante esta crisis lo que nos ha mostrado es que esa mano invisible nunca existió, no era más que un amigo imaginario de los sacerdotes de la derecha y de los privilegiados que se creían dueños del paraíso. Y sobre todo que eso del egocentrismo nada más beneficiaba a los poderosos, no a nosotros como individuos, porque queramos o no somos una sociedad que dependemos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestros jefes, y pues que la sociedad junta, la sociedad unida es la que va a salir adelante, es la que va a resolver los problemas y sobre todo el Estado al que este neoliberalismo estúpido decía que se tenía que reducir, ahora es el que tiene que enfrentar, tiene que dar la cara ante esta crisis, porque el sector privado no tiene ni los conocimientos, ni las estrategias, ni las herramientas para hacer frente a esta crisis. Así que los que van a ser responsables de que esta crisis no sea tan fuerte va a ser el Estado, al que tantos sacerdotes odiaban y que tenía que intervenir menos, pues ahora va a ser el que va a tener que intervenir más. No por nada los países de Europa están contemplando de que si la crisis afecta severamente a la economía de sus naciones, pues no tienen de otra más que nacionalizar las empresas, porque pues eso de salvarlas, rescatarlas, como para qué si al final todo el dinero que se les asigna se van a paraísos fiscales y todos los empleos que ellos prometían crear al final no existen o solo van a ser los empleos que existían antes de la crisis. Así que pues el que va a tener que tomar las riendas de la crisis va a ser el Estado, pues no solo el Estado, sino nosotros como ciudadanos, o sea, apoyar a ese Estado que lamentablemente ha sufrido demasiado en la jaula del neoliberalismo, o sea, aquí en México, que por más de 30 años enjaulados en esta jaula del capitalismo y que lamentablemente hemos heredado sus deudas y su incompetencia, pues ahora nosotros junto con el Estado debemos de tomar las riendas de esta crisis y hacer que esta crisis no sea tan fuerte y sobre todo proteger a los más vulnerables, apoyarlos más que nada. Pero muchos se preguntarán si es posible perdonar la deuda, o sea, perdonarle la deuda a México, a Argentina, a Brasil, a Ecuador, a Chile, y la respuesta es que sí, o sea, sí es posible, y eso ya se hizo el 22 de diciembre del 2005, junto con los G8 y el Fondo Monetario, en la que se decidió perdonar 3.300 millones de dólares por concepto de deuda externa a 19 países más pobres del mundo, siendo Benín, Bolivia, Burkina Faso, Camboya, Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Malí, Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Tayikistán, Uganda y Zambia los beneficiados por la condonación de esta deuda. Y pues es lo que estaba diciendo yo desde un principio. O sea, ¿cómo puedes exigirle al pobre que pague algo cuando para empezar pues solo tiene para subsistir, o sea, sobrevivir al día, vivir al día, no tiene como para pagar deudas? Y muchos pensaban, bueno, y entonces como, ¿por qué no pensaron muy bien antes de conseguir una deuda? O sea, ¿por qué se endeudaron sabiendo que no tenían para pagar esa deuda? Y pues simple y sencillamente es que es cuestión de economía o más que nada concepto neoliberal en la que lamentablemente pues
un país no tiene los medios, no tiene la infraestructura, no tiene las herramientas necesarias para poder salir adelante. Así que pues, así nosotros, poniéndonos un ejemplo, pues para poder lograr conseguir nuestros proyectos, abrir una papelería, un restaurante, o simplemente querer ser un cineasta, un fotógrafo, pues empezamos pues adquiriendo los materiales, las herramientas. Pero no todos tenemos los ingresos como para pagar de golpe todas esas herramientas que necesitamos para llegar a adquirir o lograr cumplir nuestros objetivos. Por lo tanto nos endeudamos. Pero lamentablemente o pasa X o Y razón externo que nos impide pagar esa deuda. O que simple y sencillamente al que le pedimos la deuda cubre, nos cobra tasas de interés demasiado altas y que al ser los únicos que nos pueden pedir, a los que les podemos pedir prestados, pues hasta abusan de cierto punto para tener mucho mayor ganancia. Y es cuando el neoliberalismo, el capitalismo nos falla porque esa riqueza de muchos no se está viendo reflejado. O sea, eso de que se va desbordando la riqueza y va cayendo a la mano de los más necesitados es pura mentira. O sea, lo siguen sosteniendo los grandes privilegiados. Por lo tanto, pues lamentablemente, pues para salir hacia adelante tenemos que pedir una deuda, pero que pues el mismo deudor nos cobra demasiado, nos impide poderle pagar esas cantidades con los intereses que estaba diciendo, o que por cuestiones externas, falleció un familiar, nos corrieron del trabajo, la colegiatura subió, el internet subió, los servicios básicos subieron y pues que pues nos asfixia. O sea, no es que uno no quiera pagar la deuda, sino que no tenemos lo suficiente como para pagarla y pues para también nosotros sobrevivir al día. Y gracias a esa condonación de la deuda, unos supieron aprovechar muy bien y otros lamentablemente no. Un ejemplo claro son el continente africano, los países a los que se les perdonó la deuda, pero que pues dictadores, tiranos, pues al serles perdonar la deuda, pues decidieron pedir más deuda para pues privilegiarse a ellos mismos y a unos cuantos y someter a millones, marchitarlos. Pero un claro ejemplo a los que sí se les perdonó y lograron sacar ventaja es Bolivia, al mando de Evo Morales, que pues supo sacar provecho de que todos esos recursos que se destinaban, millones de dólares que se destinaban solo para pagar una deuda interminable, a encaminarlo a la inversión al sector público, a la infraestructura, a la construcción de hospitales, carreteras, muelles, comunicar ciudades con comunidades muy lejanas, invertir en educación, porque queramos o no la educación pues es lo que nos llevará adelante. Entre más eduquemos o nos eduquemos nosotros como ciudadanos, tendremos más oportunidades de desarrollar más aptitudes, de conocer nuevas herramientas y pues eso, y sobresalir de una u otra forma. Y eso es lo que hizo Bolivia. O sea, supo aprovechar muy bien esta condonación, tanto que muchos sacerdotes de derecha que dicen que era un dictador, un tirano, etcétera, este supuesto tirano logró sacar ahora el país adelante. Y si no me lo creen, lean los artículos del Banco Interamericano del Desarrollo, en la que la única región que crecía más del 2% era Bolivia. No era el Chile que todos se imaginaban que era el ejemplo a seguir, tampoco era la Argentina de Macri, tampoco era el México del Calderón o de Peña, sino que era Bolivia, el, el estado progresista, el estado benefactor, en la que Evo Morales pues invirtió todo ese dinero a fortalecer las bases, y que hoy en día nuestro gobierno está buscando fortalecer esas bases, el pequeño y la pequeña mediana empresa, digo, la pequeña y la mediana empresa, perdón, que son nuestra base. O sea, queramos o no, las bases no son las empresas grandes porque evaden impuestos, como ya lo hemos dicho, y la gran mayoría de esos recursos se van a paraísos fiscales, no contratan al suficiente personal o contratan y les pagan sueldos miserables, demasiado miserables. O sea,
que hasta dan vergüenza teniendo tanta capacidad económica para pagar un sueldo digno, pero que pues les gusta la mano barata, pero que pues al fin y al cabo pues nosotros tenemos que fortalecer esas bases, o sea, las bases son el, el de la tiendita, el de la papelería, el de la fundita, que pues muchos de nosotros, estudiantes y trabajadores, pues vamos a comprarles, vamos a adquirirles, porque nosotros no siempre vamos a comprar un coche de Ford o no siempre vamos a comprar una casa de cierta empresa inmobiliaria o no siempre estamos comprando computadoras Macs o iPhones, sino que siempre recurrimos a esas pequeñas y medianas empresas y que queramos o no, eso es lo que incentiva la economía, eso es lo que le da un gran impulso a todos nosotros. Son los que al tener más ingresos tienen la capacidad de contratar a más gente y al contratar a esa gente se les asigna un recurso y ese recurso se les puede, pues, se les cobra impuestos, lo van y lo invierten en otras cosas y que pues a gran medida eso nos beneficia y que esa deuda que nosotros los mexicanos pagamos. Déjenme checo cuánto es lo que México debe según los bancos, la CEPAL y el Banco Mundial. México tiene una deuda per cápita de $2,827. Es decir, que cada uno de nosotros debe $2,827 por la deuda soberana, la deuda externa que los políticos, los sacerdotes neoliberales nos dieron como herencia, pero que la deuda total es de más de 360,623 millones de dólares, o sea, es el 53% de nuestro Producto Interno Bruto, así que ese 53% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a la CEPAL, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en 2018, es lo que se destina para pagar esa deuda y los intereses. Ahora díganme qué no haríamos con ese 53%, o sea, podríamos fortalecer mucho mejor nuestras bases, impulsar la economía y rescatar el sector salud que ha estado olvidado en los 30 años del proyecto neoliberal, todo un fracaso por cierto, y que ese dinero nos podría fortalecer, podría ser más amena la crisis. Y sé que muchos sacerdotes no estarán de acuerdo, que la mano invisible va a regular, pero no, si no lo hizo antes y durante la crisis, mucho menos lo va a hacer post-coronavirus. Por lo tanto, yo los invitaría a que pues, voy a dejar el link abajo en la descripción, para que puedan firmar esta iniciativa y apoyar al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica a hacer esto realidad. Y si no es una condonación de la deuda total, pues aunque sea una parcial, un pequeño porcentaje, porque pues los grandes intereses que nos cobran en todos los años que ya hemos estado les pagando esa deuda que parece interminable, pues yo creo que ya hasta esa deuda ya fue pagada y lo único que estamos pagando son los intereses. Así que por lo tanto es un tema que nos beneficiaría a todos, porque si de por sí el gobierno mexicano actual del Estado benefactor, el Estado progresista que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador, invirtiendo millones para rescatar a las pequeñas y medianas empresas, ahora díganme, ¿qué no se haría con ese 53% del Producto Interno Bruto que se destina hacia los acreedores, a las personas que les debemos, a esos bancos que les debemos? O sea, se invertiría mucho más, se apoyarían a un gran mayor número de personas o dueñas de esas pequeñas y medianas empresas y tendríamos la oportunidad de fortalecer nuestro sector salud. Tendríamos esa capacidad de encaminar también ese dinero a las personas que están enfermas del coronavirus, a tomar medidas mucho más fuertes y tener una fortaleza mucho más fuerte en ese sector y sobre todo en la cuestión del post-coronavirus, fortalecer el sector salud porque pues este virus lo que quiere decir es que no es algo que suceda una vez en la vida o una vez
cada 1 millón de años, sino que es un virus que pues nos pone a pensar de que es necesario no invertir en armas para una posible guerra, sino invertir en medicamentos, invertir en infraestructura médica para combatir una segunda ola del coronavirus o combatir un nuevo virus que tarde o temprano pues puede llegar, porque no estamos exentos a que un virus mute de un día para el otro. Y muchos recordarán que la humanidad ha vivido grandes pandemias, desde la plaga de Justiniano, la peste negra, la influenza española, el SARS del 2003, 2005 y ahora el coronavirus. O bueno, también poniendo ejemplo el ébola, el Zika, el SIDA, que son pues virus que van mutando muy rápidamente y que nosotros como sociedad debemos de ser conscientes y tomar medidas, porque el Estado por sí solo no va a poder. O sea, también requieren de nuestra ayuda, de nuestro apoyo para poder llevar a cabo todos estos proyectos de fortalecimiento a estos grandes sectores: salud, educación, infraestructura, economía. Y nosotros como ciudadanos tenemos esa responsabilidad de apoyarlo por el bien de la sociedad, no por el bien individual que el neoliberalismo nos imponía, de que tú eres lo único que importa, que tu opinión es lo único que importa sobre los demás, que eres el eje principal del planeta. Y pues eso es una mentira, eso es una estupidez, y nosotros como sociedad necesitamos de otros para apoyarnos. O sea, nosotros necesitamos de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros jefes, compañeros de trabajo, escuela, para poder sobresalir, porque nosotros, así como individuos, como seres supuestamente supremos, que están por arriba de los ecosistemas, de las opiniones de los demás, pues es muy burdo, es muy irresponsable y es muy peligroso, porque eso puede llevar pues a lo que nos ha llevado a un desinterés enorme de temas importantes para el bienestar común, como la debilidad de los estados para hacer frente, o ser ya en casos muy, muy severos, conllevar al odio, a creer que solo porque tú crees que tienes la opinión, pues queramos o no, eso incita al odio, a la extrema derecha, a darle impulso, a compartirlo con sus amigos, con su familia, con sus compañeros, firmarlo e impulsarlo, ya que es hora de condonar la deuda, es hora de tomar mayores medidas, y es hora de proteger a los que menos tienen, es hora de también invertir en cosas más importantes, que es la salud, la educación y las pequeñas y medianas empresas. Así que pues te invito que por favor apoyes al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y que pues no solo por ellos, sino también por nosotros, por latinoamericanos y por mexicanos, pues apoyarnos y crear una unión mucho más fuerte en proyectos futuros, y pues para salir adelante ante esta crisis. Así que pues muchas gracias por ver este video, espero que les guste, le den like y lo compartan.